Buenos días, mi nombre es Michael Bolívar y el día vamos a hablar con respecto a lo que serían las distocias. Entonces, para poder hablar de las distocias, hay que entender que las mismas no son más ni menos que, esencialmente, patologías que alteran lo que es el proceso del trabajo de parto. Estas se pueden clasificar en lo que son tres grupos. Uno, distocias de móvil, las cuales son por anomalías fetales. Dos, distocias por anomalías de las fuerzas expulsivas, que son las de motor. Y tres, las de canal, que son básicamente distocias por anomalías del canal del parto. Entonces, vamos a hablar brevemente de las distocias del móvil. Entonces, con respecto a las anomalías del desarrollo, puede existir ciertas, por ejemplo, un feto macrosómico, que es aquel que es mayor a 4.500 gramos, por ejemplo, esto es normal en mujeres con diabetes mellitus o con fetos con hidrocefalia, así como también puede ser fetos siameses o fetos con un tumor de hígado, de riñón, u ovario o asitis. Ahora, una de las patologías más características es básicamente la hidrocefalia. La hidrocefalia se produce esencialmente porque existe una obstrucción del acueducto de Silvio, que recordemos que es una comunicación entre el tercer y el cuarto ventrículo, y que todo esto pertenece al sistema ventricular por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si el diámetro biparietal es menor a 10 centímetros o la circunferencia cefálica es menor a 36 centímetros, se puede intentar un parto vaginal en caso de que el paciente tenga hidrocefalia, pero puede existir lo que es una muerte fetal o incompatible con la vida si realiza un parto vaginal con previa cefalocentesis o paracentesis dirigida por ecografía. Si son fetos en presentación pélvica, requieren lo que es una cefalocentesis suprapúbica en cabeza última, y las cesáreas requieren previa eliminación de líquido para evitar una incisión transversal, baja o vertical. Entonces, la presentación podálica. ¿Qué es exactamente? La presentación podálica no es ni más ni menos que aquel momento del cual a nivel del estrecho superior se presenta el polo pelviano. ¿Ok? Que reconozco básicamente, esto sería el estrecho superior. Bien. Entonces, frecuencia de las presentaciones podálicas, básicamente una frecuencia del 3 al 4%, siendo el punto de referencia en este caso el sacro, y esta se puede clasificar en diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos la presentación podálica franca. En la presentación podálica franca es cuando el individuo tiene los muslos flexionados y las piernas extendidas. En la completa es cuando tiene tanto los muslos como las piernas flexionadas, y la incompleta es cuando está presentando hacia el estrecho superior, ya sea los pies o la rodilla, que esto se puede venir y se puede subclasificar en lo que es la variedad incompleta o modo de pie. Entonces, existen factores predisponentes, por ejemplo, las causas maternas pueden ser anomalías uterinas, tumores uterinos o pélvicos, pelvis estrecha o con deformidad, así como también multiparidad. Si nos vamos a las causas fetales, podemos encontrar lo que es, por ejemplo, la prematuridad. ¿Pero por qué la prematuridad? La prematuridad es porque esencialmente recordemos de que el niñito va a venir y a dar lo que sería sus vueltas en lo que sería la semana 32 y 34. Por lo tanto, si es antes, ¿verdad? Es normal que si tenemos un parto pretérmino, antes lo que sería básicamente la semana 32 o 34, normal que básicamente consigamos que el niño se encuentre en presentación podálica. Ahora, no puede ser una gestación múltiple porque en caso de que tenga múltiples gestaciones al mismo tiempo, pues lo que va a ocurrir es que probablemente un niño se va a quedar en presentación podálica y otro se va a quedar en presentación cefálica. Y también contamos lo que son anomalías fetales, como fueron la hidrocefalia, por ejemplo. Causas ovulares puede ser la placenta previa, puede ser un oligoapnios o un polidramnios. Si hay muy poquito líquido, como el caso del oligoapnios, el bebé no se puede mover bien. Es decir, no se puede posicionar en su ubicación correcta. Y si hay demasiado líquido, como el caso del polidramnios, no se puede venir y puede colocar nuevamente en su posición. Es decir, una porque se mueve muy poquito y la otra porque se mueve demasiado. También pueden encontrar lo que es el cordón umbilical corto. Ahora, el pronóstico fetal. Normalmente hablamos de que existe una mortalidad fetal del 25%, es decir, uno de cada cuatro. Ahora, con respecto a lo que es el parto pretérmino, encontramos que esto correspondería a un 20 a un 40%. Entonces, ¿por qué exactamente los bebés que tienen presentación podálica tienen como un pronóstico de parto pretérmino del 20 al 40% de ellos? Bueno, esto es esencialmente porque resulta que si el bebé viene en una presentación, por ejemplo, incompleta de estas podálicas y presenta lo que es el pie hacia el estrecho superior, pues básicamente haría un estímulo similar a lo que sería el Ferguson 1, y por lo mismo básicamente haría la liberación de oxitocina, lo cual favorecería las contracciones uterinas. Es decir, es la propia presentación podálica incompleta cuando él presenta el piecito que básicamente va a venir o va a inducir lo que es el trabajo de parto, y por eso tiene una mayor incidencia un parto pretérmino. Ahora, también podemos encontrar que tendría anomalías congénitas, también podemos encontrar lo que es una ruptura prematura de membranas, un 16,6%. Tenemos también lo que sería la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta, que es 7 veces superior a lo que es un parto de vértice, y encontramos que existe también lo que es el prolapso de cordón, lo cual puede representar una mortalidad del 30-50% por el sufrimiento fetal. Entonces, este pronóstico fetal también se acompaña de complicaciones, es decir, normalmente existe una mayor cantidad de complicaciones si es incompleta. Esto porque puede inducir a lo que es el parto pretérmino. Encontramos también que tiene un 5% en la completa y un 0,5% en la franca, es decir, la que menos cantidad de complicaciones tiene es justamente la franca, que es cuando el bebecito tiene las piernas extendidas. Ahora, puede ocurrir lo que es un fenómeno de atrapamiento fetal. ¿Y esto por qué se produce? Porque normalmente lo que va a salir primero en un parto normal, que es el cefálico de vértice, normalmente lo que debería suceder es que primero salga probablemente la cabecita, después salgan los hombros y después salga la cintura, y lo último que falta sea los pies. Es decir,
Cuando sale el 70% del bebé, por lo que es el trabajo del parto, empiezan a hacer lo que son las ligaduras vivientes epinar. Es decir, básicamente, este se va contrayendo el útero, se va como cerrando. Entonces, en el caso de que básicamente, en la presentación podálica, primero va a salir primero lo que serían los piecitos, la pelvis, los hombros y último la cabeza. Es decir, ya cuando va a llegar la cabeza, ya salió el 70% de su cuerpo. Es decir, que la cabeza va a ser el momento exacto cuando ocurra las ligaduras vivientes epinar. No hay problema si lo último que saliera fue los pies, porque básicamente esto es bien chiquito, pero la cabeza es sumamente grande. Entonces, como ocurren las ligaduras vivientes epinar cuando salga el 70%, va a ocurrir un proceso de atrapamiento de la cabeza fetal y que para lo mismo va a requerir la utilización de los forceps, por ejemplo, los forceps de Piper. Entonces, encontramos también que en el pronóstico fetal entre sus complicaciones puede existir lo que es un traumatismo fetal, ya sea un traumatismo cerebral, de la médula espinal, del hígado, las glándulas adrenales, plexo braquial, parálisis facial, pseudodivertículo faríngeo, daño muscular, fracturas, osteodistasis occipital. Y que generalmente una mayor cantidad de complicaciones es si existe una extensión de los brazos fetales, que esto representa un 5.2 a 9,7%. De hecho, en caso de que exista esta extensión de los brazos, básicamente se vamos a emplear una serie de maniobras para poder flexionarlos nuevamente. Entonces, ¿el diagnóstico cómo se hace? El diagnóstico se hace esencialmente gracias a lo que será un interrogatorio en base a los antecedentes del parto podálico, que ya lo ha tenido antes, que se sienta una presión a nivel del epigastrio, que eso también es válido, y en el examen físico vamos a emplear lo que es las maniobras de Leopold. Por ejemplo, la primera maniobra de Leopold vamos a venir, vamos a tocar lo que sería el fondo uterino, como puedes ver acá en la imagen A, y si nosotros sentimos lo que es una sensación de peloteo, básicamente podríamos intuir que la presentación va a ser podálica. Nos ayuda a hacer básicamente el diagnóstico. Podemos también hacerlo en base a la altura uterina, la ocultación y el tacto vaginal. Y en base a un ecosonograma podemos determinar lo que es la presentación y su variedad, si existe deflexión de la cabeza fetal y la biometría, así como también la morfología fetal. Entonces, esta imagen es como para visualizar más o menos cómo es que nosotros hablamos de estas diferentes presentaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, el punto de referencia dijimos que es el sacro de parte del bebé. Entonces, si vemos esta posición, por ejemplo, hacia adelante podría ser sacro anterior. Y si lo vemos hacia atrás, es decir, con respecto al sacro materno, podría ser sacro posterior. Si está en relación al pubis, sacro anterior. Si está en relación al sacro materno, sacro posterior. Bien, si está, por ejemplo, hacia lo que sería un lado, podría ser sacro, ilíaco, derecho, transverso. O podría ser sacro, ilíaco, izquierdo, transverso. Y si está hacia adelante, podría ser sacro, ilíaco, derecho, anterior, sacro, ilíaco, izquierdo, anterior, sacro, ilíaco, derecho, posterior y sacro, ilíaco, izquierdo, posterior. Serían como las diferentes variedades, y acá lo vemos también nuevamente de otra diapositiva, pues con otra perspectiva. Entonces, el mecanismo del trabajo de parto. Generalmente cuando nosotros hablamos de lo que es una presentación cefálica, nosotros hablamos de vértice, nosotros podemos hablar de que son básicamente 4 tiempos. Entonces, acá vamos a hablar de que son como tal 10 tiempos, el caso de una presentación podálica. Entonces, lo primero que básicamente ocurre es básicamente que el primer tiempo existe lo que es un acomodamiento del polo pelviano al estrecho superior de la pelvis. Es decir, primero se acomoda el bebé para lo que es la pelvis de la materia. Entonces, después, en el segundo tiempo existe un descenso y encajamiento del diámetro vitrocanterio fetal a uno de los diámetros oblicuos de la pelvis materna. Posteriormente, lo que va a ocurrir es un tercer tiempo que corresponde a la acomodación del polo pelviano al estrecho inferior, por rotación del diámetro vitrocanterio al diámetro anteroposterior de la pelvis materna. En el cuarto tiempo existe un desprendimiento del polo pelviano y una rotación externa. El sacro fetal rota hacia la posición púbica de la madre, generando lo que es el proceso de asinclitismo básicamente anterior y posterior. En este caso, en el cuarto tiempo, lo primero que quería salir es básicamente el extremo posterior de lo que sería la pelvis del feto y después lo que es el estrecho anterior. O bueno, primero lo que es básicamente la porción posterior de la pelvis fetal y después la porción anterior de la pelvis fetal. En el quinto tiempo existe lo que es una acomodación del diámetro biacromial del feto en el estrecho superior de la pelvis materna, es decir, ya se la pelvis, solamente nos falta los hombros y la cabeza. En el sexto tiempo va a ocurrir lo que es el descenso y encajamiento de los hombros siguiendo lo que es el diámetro oblicuo en el polo pelviano. En el séptimo tiempo existe una acomodación de los hombros al estrecho inferior y hacia lo que es un proceso de rotación interna que es cuando está dentro del canal del parto, al mismo tiempo que el polo cefálico se acomoda al estrecho superior en el diámetro oblicuo opuesto al que utilizaban los hombros y las nalgas. Y en el octavo tiempo existe un desprendimiento de los hombros, simultáneamente un descenso y encajamiento de la cabeza. En el noveno tiempo, una acomodación de la cabeza al estrecho superior, que digo al estrecho inferior mediante una rotación interna que hace que el occipucio se coloque debajo de la sínfisis del pubis, mirando hacia abajo. Y al décimo tiempo existe lo que es un despedimiento de la cabeza mediante su flexión, utilizando el occipucio como punto de apoyo. Así es básicamente esto. Entonces, a nivel de lo que es la asistencia al parto, existe lo que es una conducta. En situaciones perfectas, ¿verdad? En situaciones normales, donde no falta nada, básicamente debería estar en este proceso de parto podálico, lo que son 2 obstetras, un pediatra y un anestesiólogo. Pero bueno, estamos en un momento donde no vamos a tener eso. Estamos en la ruralita. Entonces, básicamente sería por cuenta propia que tenemos que hacer todo esto. Entonces, primero, tenemos que evaluar dinámica uterina, evaluar la condición fetal, realizar un monitoreo fetal e intraparto, una ruptura de membranas,
usar oxitotóxicos, analgesia, se debe emplear una episiotomía amplia, tiene que tener una conducta expectante hasta la salida del ombligo y también podemos utilizar lo que es el fenómeno de asa de cordón, que es básicamente esto de asa de cordón, es cuando nosotros, previamente, cuando salga, ¿verdad? Porque si nosotros mantenemos lo que es una conducta expectante hasta que salga básicamente el ombligo, donde estaría este cordón, nosotros vamos a venir y el ayudante va a encargarse de sujetar lo que es el asa de cordón en todo este proceso. Ahora, existen tres formas de evolución en lo que es una conducción del trabajo de parto. Puede ser un trabajo de parto espontáneo, es decir, el feto es expulsado completamente sin ninguna tracción o manipulación. Esta es una forma poco frecuente de evolución y solo se ven fetos prematuros o pelvis muy grandes, es decir, circunstancias en las cuales o el objeto, ¿verdad?, sea muy chiquito o la pelvis sea muy grande, que permita la liberación fácil de todo lo que es esta estructura, su expulsión. Por eso es espontáneo, esto es como el mejor de los casos. Ahora, si encontramos lo que es una extracción podálica, es en la que el feto es expulsado en forma espontánea hasta el nivel del ombligo, y el médico completa la extracción de los hombros y la cabeza mediante la tracción y la manipulación. Y de último encontramos la gran extracción podálica, que es el que el médico espera la extracción sea completa para proceder a la extracción total del feto. Es decir, en uno, el bebé es expulsado por cuenta propia, de manera espontánea. En dos, básicamente la extracción podálica es donde nosotros tenemos que ir y extraer lo que serían los hombros y la cabeza, porque ya lo demás salió. Y en el último es una gran extracción podálica, que esto es cuando básicamente tenemos que esperar la hidratación completa para poder venir e intentar manipularlo para sacarlo. Entonces, maniobras de extracción podemos encontrar la extracción pelviana, escapular y lo que son de cabeza. Entonces, vamos primero con lo que es la extracción pelviana. Entonces, la extracción pelviana encontramos la maniobra de Pinar-Malter. Que esta maniobra de Pinar-Malter es cuando básicamente nosotros tenemos a un bebecito, ¿verdad? Lo vemos acá una presentación específica, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tipo de posición podálica les recuerda esto? Puede ser A, básicamente franca, puede ser B, puede ser completa, o puede ser C, puede ser incompleta. Fijémonos en lo que están las líneas estas punteadas, es decir, donde estaba originalmente el piecito. Entonces, si tiene los muslos flexionados y las piernas extendidas, eso corresponde a una presentación de tipo franca, correcto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este tipo de maniobra de Pinar-Malter es básicamente introducir nuestra manito hacia lo que es la fosa poplitea del bebé y nosotros vamos a venir y vamos a buscar sacar lo que es este piecito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente lo vamos a buscar flexionar y llevar hacia la parte externa. Entonces, nosotros flexionamos su piecito, bueno, su pierna, la flexionamos, la llevamos hacia afuera para poder hacer que esta presentación pase a ser una flanca a una incompleta. Ahora, las maniobras escapulares, que son básicamente maniobras para poder sacar lo que serían los hombros. Tenemos Denben-Müller, maniobras de Rojas Lobset y maniobra de Payot. Entonces, primero vamos con la maniobra de Denben-Müller. En el caso de la maniobra de Denben-Müller, lo que se hace primero es la extracción del hombro anterior, primero descendiendo lo que es el cuerpo fetal. Es decir, nosotros vemos que primero vamos a venir, vamos a agarrar el bebé desde la pelvis. Luego bajamos para extraer lo que sería uno de los hombros y después lo vamos a ascender. Bien, como puedes ver acá, bajamos y después ascendemos. Y eso nos permite a nosotros ir liberando poco a poco lo que serían sus hombros. Primero extraemos el anterior y después el posterior. Tenemos también la maniobra de Rojas Lobset o la maniobra de Rojas. Y esto básicamente es cuando nosotros venimos, agarramos la pelvis del bebé y nosotros procedemos a rotarlo en un ángulo de 180 grados, primero hacia la izquierda y después hacia la derecha. Esta primera vez que nosotros realicemos hacia la izquierda es para poder liberar lo que es el hombro anterior, es decir, convertir un hombro posterior en un anterior. Y cuando nosotros rotemos nuevamente un ángulo de 180 grados, vamos a generar que el hombro que inicialmente estaba en sentido posterior ahora sea anterior y de esa manera poder extraer. Y también encontramos la maniobra de Payot, que la maniobra de Payot la vamos a emplear esencialmente cuando nosotros veamos que el bebé tiene los brazos extendidos. Para ello, nosotros vamos a venir, vamos a agarrar con una mano lo que serían los pies del feto y nosotros con la otra mano vamos a venir y vamos a introducirla para posteriormente introducir lo que sería el pulgar en la axila y los dedos a nivel del brazo para llevar lo que serían los brazos de arriba hacia abajo. Esto siguiendo lo que es un plano de arriba hacia adelante y hacia abajo, es decir, como si fuera un parabrisas. No lo vamos a llevar hacia atrás, ojo pelado. Esto básicamente es para poder permitir que esos hombros puedan estar en un estado extendido, en un estado flexionado y de esa manera extraerlos. Por ejemplo, que tenemos la maniobra de Rojas y la de Payot al mismo tiempo. Entonces vemos acá un bebecito que se encuentra básicamente en esta posición. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es primero emplear la maniobra de Rojas. ¿Para qué? Para convertirlo en una rotación que pase a estar un hombro anterior y un hombro posterior. Ahora, el hombro que está hacia el sentido anterior nosotros vamos a venir y con la maniobra de Payot vamos a introducir nuestra mano, el pulgar en la axila y los dedos sobre el brazo y lo vamos a llevar hacia adelante y hacia abajo para buscar flexionarlo. Y de esa manera básicamente habremos extraído lo que es el hombro anterior. Después nosotros venimos, volvemos a rotar lo que es el bebé para convertir su hombro posterior en un hombro anterior. Volvemos a hacer la maniobra de Payot, es decir, para introducir lo que es el pulgar en la axila, los dedos en el brazo y lo llevamos hacia abajo. ¿Para qué? Para flexionarlo y llevarlo hacia afuera. Y esto básicamente es un resumen de esas extracciones de los hombros. Si nosotros vamos a hacer lo que son las maniobras de la cabeza, existen múltiples. Por ejemplo, Maria Sao, Champate Rives, Pinar, Tiller, Pigout,
Praga, Brach y lo que es el forceps de la cabeza última, que son los forceps de Piper. Entonces, vamos primero a colocar la maniobra de Mariazao. Entonces, este tipo de maniobra, nosotros lo que vamos a hacer es que probablemente vamos a venir y con nuestra mano izquierda vamos a introducir nuestro dedo índice y medio en lo que es la boca del feto. Y lo que es básicamente nuestra mano derecha, nosotros vamos a venir y vamos a introducir lo que es el dedo índice por un lado y el dedo medio por el otro en lo que es básicamente lo que sería el cuello. Ahora, posteriormente lo que nosotros vamos a hacer es que básicamente con la mano izquierda ejercer una tracción sobre el maxilar inferior para flexionar lo que sería la cabeza, o sea, vamos a buscar flexionarla y orientar la cabeza del diámetro anteroposterior del desprendimiento. Con ambas manos se ejerce una tracción orientada de forma progresiva hacia arriba, es decir, poco a poco vamos a ir liberando hacia arriba. Y comienza el desprendimiento de la cabeza hacia la exteriorización de la frente, luego los parietales y por último el occipital. Ese es el orden, ya que lo vemos básicamente. En el proceso también se puede ampliar lo que es una maniobra de Christeler, que básicamente un ayudante va a generar presión a nivel del fondo pelviano para de esa manera facilitar lo que sería la extracción. Ahora, tenemos también lo que sería la maniobra de Champeter-Rivers. Entonces, acá lo que va a suceder es que probablemente nosotros vamos a venir, nuevamente vamos a introducir con nuestra mano izquierda lo que sería el dedo índice y medio, en lo que sería la boca del feto, y nuestra otra manita vamos a venir, vamos a proteger lo que sería el cuello, y lo que va a suceder ahora es de que la tracción, en vez de hacerse de lo que sería de arriba hacia abajo, se va a emplear de un lado hacia otro. Es decir, recordemos que en la maniobra de Mariazao lo que hacemos es básicamente irlo hacia arriba. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es básicamente llevarlo de izquierda a derecha. Tenemos también la maniobra de pinar, que esto es una variación de Mereseo, que esto en vez de introducir los dedos en lo que sería la boca, lo vamos a introducir a nivel de la apófisis cigomática del maxilar. Tenemos también la maniobra de pill-out, que la maniobra de pill-out dice que básicamente una persona va a venir y va a agarrar lo que sería las piernitas del feto, mientras que otra persona va a venir y va a introducir lo que sería su mano en lo que es el coxis, para de esta manera hacerlo retropulsado. Y de esa manera facilitar lo que sería la extracción. En ese proceso nosotros llevamos los piecitos hacia arriba y hacia adelante, es decir, en relación con lo que sería la madre, hacia lo que sería su abdomen. Tenemos también la maniobra de Praga, que esto se emplea esencialmente cuando la cabeza fetal se orienta de forma occipito-sacra. Occipito-sacra, ¿bien? Viendo hacia arriba. Entonces, en la que los dedos del operador izquierda se colocan detrás del feto, sobre los hombros, y la mano derecha toma los pies hacia arriba hasta lograr una extracción. Esto básicamente es cuando lo ves está viendo hacia arriba. Por otro lado, también tenemos Praga inversa, que vos está viendo hacia abajo, nosotros venimos con una mano, agarramos lo que sería la parte posterior del cuello, la nuca, y con la otra mano, básicamente reunimos los piecitos para extraerlo y llevarlo hacia el abdomen materno. La maniobra de Brach dice que nosotros vamos a venir, vamos a agarrar lo que sería la pelvis del feto y la vamos a llevar hacia arriba y hacia el frente, es decir, con respecto a lo que sería el fondo materno, mientras que otra persona va a generar presión y eso nos ayuda a nosotros a poder extraer lo que es básicamente el feto. Esto también se conoce como maniobra de Brach para lo que es completo, porque básicamente debería poder extraer todo al mismo tiempo una vez que salga lo que sería la pelvis, y para facilitar esta maniobra tenemos que realizar la episiotomía. Bien, y acá lo vemos nuevamente, agarramos lo que sería la pelvis, agarramos con lo que sería básicamente nuestros pulgares a nivel de las nalguitas del feto y nuestros dedos por encima de lo que sería básicamente la espalda del mismo, y nosotros vamos a ir llevando hacia lo que sería el abdomen materno, mientras que una persona está regenerando presión, que esta maniobra de Christeler, y de esa manera podemos extraer completamente lo que es el feto. Tenemos los forces de Piper. Los forces de Piper lo vamos a emplear esencialmente en el caso de que exista un fenómeno de atrapamiento fetal, por lo que vimos de las ligaduras vivientes de Pinar. Entonces lo que vamos a utilizar son esta clase de forceps, que básicamente son unos forceps especiales que permiten lo que es sacar la cabeza posterior a un atrapamiento fetal. Una persona va a venir, tenemos que esperar primero a que exista una dilatación completa, que sepamos utilizar estos forceps y que la cabeza se encuentre encajada o atrapada. Entonces, vamos a venir y esto requiere una flexión y una variedad occipito-púbica, primero que todo. Ahora, vamos a venir y un ayudante va a elevar lo que sería el feto, puede ser por ejemplo con una manta, mientras que otro va a introducir lo que serían las ramas del forceps, primero la izquierda y después la derecha. Entonces acá nosotros vemos que la colocación con la cabeza del diámetro anteposterior se insertan las ramas izquierda y luego la derecha en un agarre parieto-malar, es decir, en relación con lo que sería previamente los parietales y lo que sería básicamente la malares. Bien, la tracción se sigue en lo que es el eje pélvico, elevando los mangos mientras desciende la cabeza, y la salida se retira las cucharas al asomar el mentón. También encontramos lo que es una maniobra de lo que sería básicamente la versión cefálica externa. Esta tiene sus indicaciones. Primero, básicamente, el feto debe ser único en una presentación no cefálica, mayor o igual a 35 semanas. ¿Por qué? Porque recordemos que básicamente el feto normalmente va a venir y va a empezar a ajustarse, es decir, colocarse en una presentación cefálica entre lo que sería la semana 32 a 34. Si este proceso después de la semana 35 no ha ocurrido, ¿qué quiere decir? Que no va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros venimos y realizamos lo que es básicamente esta versión cefálica externa, que es básicamente agarrar el feto e irlo rotando internamente. Esto lo vamos a hacer gracias a lo que es un eco
con diámetros recientes y bienestar fetal documentado, con una firma de consentimiento y una administración de tocolíticos. Ahora, importante que esta manera generalmente no se tiene a emplear mucho, esencialmente porque tiende a generar ciertas complicaciones, por ejemplo, el propio hecho de que al hacer este movimiento, que el bebé pueda regresar a su posición nuevamente podálica, es decir, nosotros convertimos podálica cefálica y que transcurrido el tiempo puede regresar otra vez a la podálica, lamentablemente. Y otra cosa es que básicamente al realizar este tipo de rotaciones podemos hacer de que el cordón venga y se le amarre o que se le venga y se le coloque a la altura de lo que sería el cuello, lo cual genera ciertas complicaciones durante el proceso de parto. Contraindicaciones de esta versión cefálica externa. Hay absolutas y hay relativas. Por ejemplo, las absolutas son gritan. Por ejemplo, estación múltiple, lo que es ruptura prematura de las membranas, lo que es infecciones maternas activas, lo que son trastornos de coagulación, anomalías de presentación y lo que son una malformación fetal. Esto lo tengo que corregir. Relativas, cesárea anterior, preeclampsia, hipertensión cefálica, hiperextensión cefálica, trabajo de parto indicado, oligoapnios, complicaciones, sangrado vaginal, apniorexis, bienestar fetal alterado y anémica uterina. Ahora, un parto vaginal tiene criterios, por ejemplo, penetración podálica franca, tiene que tener una cabeza fetal flexionada, tiene que tener un peso estimado de 2.500 a 3.500, tiene que tener una pelvis materna adecuada, tiene que tener un monitoreo fetal intraparto, si anormalidades, debe haber ausencia y extensión de los brazos fetales, y por parte de la cesárea tenemos que tener indicaciones absolutas, por ejemplo, cabeza desflejada, que eso es otro tipo de distosia, pelvis estrecha o con deformidades, por ahí no va a pasar, que sea una variedad incompleta a modo de pie. ¿Por qué sería una variedad incompleta a modo de pie? Bueno, esencialmente por el hecho de que si por ejemplo el bebecito tiene una variedad incompleta a modo de pie, que no sea la propia inducida durante el trabajo de parto por parte del médico, pues lo que va a ocurrir es que probablemente esto sería una variedad incompleta a modo de pie de que va a venir y a promover lo que es básicamente el Ferguson 1 y que va a inducir a lo que es un parto pretérmino, lo cual básicamente esto se considera como una indicación para la cesárea al parecer. Nos encontramos de que básicamente el peso fetal tiene que ser, si es para una indicación absoluta cesárea, un peso fetal estimado menor a 2.500 o mayor a 3.500, si tiene sufrimiento fetal agudo y si el diámetro biparital es mayor a 9,5 centímetros. ¿Por qué? Porque eso no va a pasar. Vemos que básicamente en las relativas tiene que ser una primigesta añosa, que tenga un historial de esterilidad, que tenga una cesárea anterior o cirugía ginecológica previa, que tenga patología materna, obstétrica, fetal o placentaria, y entre algunos ejemplos encontramos lo que es restricción del crecimiento intrauterino, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta y la diabetes mellitus. Ahora, vamos con lo que serían las distocias cefálicas. En las distocias cefálicas, básicamente, estas son anormalidades que va a tener la presentación cefálica del feto. Estas se pueden clasificar en lo que son presentación cefálica deflexionada, que puede ser de cara, de frente y de brecma. Recordemos que la presentación cefálica flexionada como tal va a corresponder a la de vértice, que esa sí es la normal. Las distocias son básicamente las deflexionadas, que son cara, de frente y de brecma. Entonces también presentación cefálica posterior, que es cuando el bebé, en vez de salir viendo para abajo, sale viendo para arriba, que vemos que existe incluso una maniobra para ello, es decir, que el occipucio está pegado al sacro. Vemos que básicamente existe lo que es la presentación cefálica transversa, en donde el bebé está con la cabeza transversa, el diámetro biparital no coincide con el diámetro anteroposterior de la madre. Entonces, vamos primero con lo que sería estas presentaciones cefálicas deflejadas. Entonces, acá vemos la cabecita de un bebecito, ¿verdad? Entonces, básicamente un cráneo de un feto. Encontramos acá este punto, correspondería a la glabela. Vemos acá lo que sería básicamente una sutura que va a corresponder entre lo que sería probablemente estas dos cabecitas, ¿verdad? Que esto correspondería a la sutura metópica, y aquí encontraremos una fontanela, que esto correspondería a la fontanela anterior o la fontanela del brecma, ¿ok? O fontanela brecmática, que esto es básicamente el punto de conexión entre lo que serían los parietales y los frontales. Si nos vamos hacia más atrás, encontraremos lo que sería la fontanela posterior entre los parietales y el occipital. Bien, entonces las presentaciones cefálicas reflejadas, vemos acá 4 tipos de presentaciones cefálicas. De estas, la normal es la de vértice. ¿Cuáles son las deflejadas o las distocias? De brecma, frente y de cara, que en función de cuál estemos hablando va a tener una instancia diferente. Por ejemplo, la de vértice sería un diámetro de 9,5 centímetros. Si hablamos de lo que es de brecma, sería de 12 centímetros. Si es de frente, 13,5 y si es de cara, de 9,5. Es decir, en base a estas medidas, ¿cuál ustedes podrían considerar que puede llegar a tener un parto vaginal? Si esta mide 9,5, la de vértice, y la de cara mide 9,5 también, eso que nos indicaría que básicamente ambas son, o podría ser básicamente un parto vaginal, mientras que lo que es de brecma o de frente podría ser cesárea. Bien, y acá lo vemos nuevamente, siendo el punto, por ejemplo, que tendríamos en cada uno de ellos diferente. Entonces, etiología. Tenemos causas maternas, fetales y ovulares. La causa materna, anomalías de las pelvis, tumoraciones pélvicas, anomalías uterinas, multiparidad y abdomen en péndulo. Causas fetales, fetos voluminosos, fetos pretérminos, anomalías del cuello fetal y malformaciones congénitas cefálicas. Causas ovulares, anomalías de implantación placentaria, polihidrapnios, circulares del cordón umbilical y ruptura prematura de las membranas.
Acá es básicamente como para ver la incidencia. Vemos que básicamente de estos, el menos frecuente es brecma. Después le sigue de frente y de último la cara. Entonces, el diagnóstico debe hacerse durante el segundo periodo de trabajo del parto, por lo que es básicamente un tacto en el periodo expulsivo. Entonces, sabemos que básicamente, si es la presentación de brecma, lo haríamos gracias a un tacto vaginal, ya que palparíamos la fontanela anterior que ocupa el centro de la pelvis. El punto de referencia es el ángulo anterior de la fontanela anterior. Si es de frente, encontraremos lo que es una palpación del occipital y el maxilar inferior. Encontramos básicamente que en el tacto vaginal encontramos lo que es el diagnóstico diferencial con cefálica de vértice y de cara. El punto de referencia en el de frente sería básicamente la nariz. En el caso de la cara, que es básicamente de las más frecuentes, encontramos que básicamente la palpación encontraríamos lo que es el signo de golpe de hacha de Ternier, que esto básicamente es un signo que se nota cuando nosotros palpamos a nivel de lo que sería entre la cabeza y el dorso del feto. Básicamente sentiríamos esta especie de escotadura, ¿sí?, que correspondería al signo de golpe de hacha de Ternier. Y encontramos también lo que es un tacto vaginal, las membranas jugulares estarían estar rotas, y el diagnóstico diferencial se hace con lo que sería presentación púdica, y el punto de referencia debería ser el mentón. Si el diagnóstico diferencial es con lo que sería presentación púdica, haríamos la distinción básicamente en base a lo que sería si sentimos o no lo que es una resistencia con respecto a lo que es el esfínter. Por ejemplo, si nosotros palpamos y nosotros sentimos lo que es resistencia para introducirlo en la cavidad, tenemos cuenta que eso básicamente es el esfínter anal, por lo tanto sería una presentación púdica. Si por otro lado nosotros introducimos el dedo y este básicamente sigue avanzando y no sentimos resistencia, sería básicamente una presentación cefálica, ¿verdad?, de cara. Ahora, en lo que serían los tiempos, tenemos el primer tiempo, acomodación al estrecho superior, segundo tiempo, que es encaje y descenso, tercer tiempo, acomodación al estrecho inferior, y cuarto tiempo, desprendimiento y rotación de la, que sería rotación externa en la cabeza. Entonces, anomalías de los mecanismos del parto en la presentación desflejadas. De frente, podríamos encontrar una presentación cefálica de cara o de vértice, un enclavamiento de la cabeza, una rotación interna insuficiente o inadecuada, que es básicamente esto. La de cara, la modalidad mentoniana, la variedad malar, falta de rotación de descenso en las variedades posteriores y transversas, y una rotación interna o insuficiente o inadecuada. Es decir, ambas básicamente la rotación es inadecuada. Pues. Fenómenos plásticos en las presentaciones cefálicas reflejadas. Pues en el caso de Bregman tenemos una cabeza de tipo cilíndrica, con una bolsa serosanguínea. En la de frente tenemos una cabeza de tipo triangular, con una bolsa serosanguínea. Y en la de cara tenemos una infiltración serosanguínea, con alargamiento del eje máximo de la cabeza, en actitud de tipo desflejada. Es decir, Bregman y frente serosanguínea, cara infiltración serosanguínea. La de Bregman, cilindro. La de frente, triángulo. La de cara es un alargamiento del eje máximo de la cabeza. Entonces, el pronóstico de las diferentes presentaciones. Si es de bregma, cesárea segmentaria. Si es de frente, cesárea segmentaria. Si es de cara, depende de si es una variedad anterior, puede ser un parto vaginal, que básicamente cuando está viendo hacia abajo. Y si es una variedad posterior, que básicamente está viendo hacia arriba, básicamente nosotros entenderíamos de que básicamente esto es como un criterio para básicamente emplear lo que sería una cesárea. A no ser que básicamente nosotros realizamos básicamente las maniobras que es para poder extraer lo que es la cabecita en esta variedad. ¿Bien? Entonces, la manera de hacer el diagnóstico diferencial, si nosotros cuando palpamos sentimos resistencia, eso sería el esfínter anal. Si no sentimos resistencia, es la boca. Y esto es básicamente un resumen de lo que es cada una de ellas y cómo diferenciarlas. Presentación cefálica posterior. La etiología puede ser por una desproporción feto-pélvica de la placenta previa marginal, una pelvis androides o antropoides. La conducta puede ser un parto vaginal si está en condiciones normales, se puede emplear un forceps para rotar la variedad hacia anterior y la cesárea en caso de que exista sufrimiento fetal. La presentación compuesta, que esta representa el 0.1%, es decir, muy poco frecuente. La más común es básicamente la cefálico de mano, nalgas de mano y la cabeza de brazo de pie en este orden. Ahora, si vemos lo que es la compuesta, básicamente cuando se presenta no solamente una parte del feto, sino múltiples. Por ejemplo, la cabecita y lo que es básicamente la manito, las nalgas y la mano, o en su defecto la cabeza, el brazo y el pie. ¿Okay? Entonces se le conoce también con el nombre de prosidencia de miembros a cuando existen membranas rotas y procúbito de miembros cuando las membranas están intactas. La complicación más frecuente es el prolapso del cordón. Que si tenemos el prolapso del cordón, ahora sí es verdad, porque debemos tener varias complicaciones. Que eso se corresponde a la presentación fúnica, es decir, cuando existe el prolapso del cordón. Puede ser procúbito o puede ser prosidencia. Si es procúbito, trata de rechazar cuidadosamente el cordón para permitir lo que es el polo cefálico o el polo podálico, ocupar el estrecho superior y luego romper las membranas. Si no se logra, se debe emplear básicamente necesario, que esto es algo que se debería hacer. Es decir, si nosotros vemos que básicamente existe un prolapso del cordón, obviamente él está absorbiendo su propio flujo sanguíneo, entonces no le llegar ni sus nutrientes ni el oxígeno. Entonces nosotros lo que vamos a hacer básicamente vamos a buscar rechazar cuidadosamente lo que es el cordón para permitir que el polo cefálico siga recibiendo lo que es básicamente su irrigación hasta que se rompan las membranas o en su defecto básicamente se realiza una cesárea. ¿Bien? Entonces, la prociencia es cuando se requiere obligatoriamente una cesárea inmediata, mientras el operador eleva la presentación con los dedos introducidos por la vía vaginal. Y tenemos también la situación transversa, ¿okay? Que esto no es exactamente una presentación, sino más bien una situación. Es como el bebé se ubica con respecto a lo que es el eje de la madre, que vemos de que no se ubica en sentido longitudinal
o en sentido vertical, como veíamos anteriormente, sino que está en un eje horizontal o transversal. Entonces, la incidencia, por ejemplo, en los partos puede ser del 0,4 al 0,5% y en multíparas puede ser de un 75%. Ahora, la etiología puede ser franca primitiva o accidental o secundaria. Si dijimos que es franca o primitiva, que esta es como la principal, se establece desde el inicio o de forma persistente debido a factores anatómicos estructurales que impiden el acomodamiento longitudinal, es decir, que eso siempre estuvo transverso. Si es accidental o secundaria, quiere decir de que era una situación longitudinal inicialmente, es decir, una situación vertical, por decirlo de alguna manera, pues en este sentido, con el eje de la madre, pero cambia transversal debido a eventos específicos o condiciones de movilidad excesiva. Por ejemplo, si existiera un polidrapnios. Entonces, causas maternas, relajación anormal de la pared abdominal, lo que es una multiparidad, lo que son tumores del segmento uterino, lo que es una oblicuidad uterina, si es por partes fetales, la prematuridad, malformaciones como es el caso de una anencefalia o una hidrocefalia, así como también gemelaridad. Si es por las partes ovulares, un polidrapnios o una placenta previa. Diagnósticos se hacen en base a la inspección, la palpación, la exploración vaginal, la ocultación, puede ser en base a radiología o ecosonograma. El pronóstico de la situación transversa, existe un riesgo materno y un riesgo fetal. Si es por riesgo materno, puede existir una ruptura uterina espontánea o traumática, puede existir hemorragia, así como también un shock finalmente, y si es por la parte del riesgo fetal, puede existir una prosidencia del cordón, puede existir también lo que sería una anoxia por hiperdinamia uterina y una hemorragia intracraneal. Ahora, entre los que también existe lo que son mecanismos del trabajo de parto, el mecanismo habitual puede ser un buen clavado, utilización transverso de hombro y descuidado o ignorado. Si es por evolución espontánea, puede ser el mecanismo de Douglas, que es básicamente que el hombro, el tórax, el abdomen, las nalgas son forzadas a pasar por el canal de parto junto al hombro y la cabeza. ¿Ok? Tenés también el mecanismo de Denman o versión espontánea, que básicamente el feto se transforma en situación transversa a una presentación de tipo podálica. Y que tenemos también lo que es la maniobra de Roederer o con duplicado corpóreo, que es básicamente cuando el bebé dobla todo lo que es su cuerpo, así como si fuera un librito. Tratamiento de la situación transversa. Un parto vaginal solo para fetos muertos. Se debe emplear cesárea de elección por incisión longitudinal, que es básicamente esta, la vertical. Vamos por acá. Chucu. ¿Okay? Y no transversa segmentaria, que es básicamente desde horizontal, ya que esto genera una prolongación solo con otra incisión longitudinal, que deja desventaja uterina por futuros embarazos. Incapacidad de extracción en caso de dorso fetal en estrecho superior. Es decir, si nosotros vamos a realizar algún tipo de cesárea, tiene que ser la cesárea con una incisión longitudinal, no horizontal, porque al final vamos a requerir hacer ambas. La cesárea segmentaria tiene riesgos maternos, fetales y ovulares. Si es por la parte materna, sí, prolongación de la histerotomía, desgarro de vasos, por ejemplo, la territorina, que puede generar shock y, bueno, la hemorragia después genera shock. Los riesgos fetales, por ejemplo, traumatismo de miembros, como puede ser fracturas y luxaciones, elongación del plexo braquial, traumatismo craneoencefálico, hemorragias intracerebrales, atrapamientos fetales. Si existe riesgos ovulares, puede ser desprendimiento prematuro de la placenta o prolapso del cordón, así como ruptura del cordón. Y vamos finalmente con lo que serían las distocias de los hombros. Entonces, en la distosia de los hombros, básicamente existe un descenso del hombro, ya sea el anterior o el posterior, que es obstruido respectivamente o por la sínfisis del pubis o por lo que sería el sacro respectivamente. Esto puede provocar lesiones neurológicas permanentes, por ejemplo, una parálisis del plexo braquial, así como también fracturas de la clavícula o la muerte fetal. Entonces, en este tipo de distosia de hombros encontramos que se presenta un embarazo cronológicamente prolongado, ¿verdad? Que tenga una diabetes mellitus mal controlada, que la paciente sufra obesidad, que tenga una macrosomía fetal y que tenga antecedentes de feto voluminoso o distosia de los hombros anteriormente. El diagnóstico es cuando básicamente ocurre una detención del descenso del cuerpo fetal post-salida cefálica, es decir, sale la cabecita pero se queda estancado en el hombro. Ya eso nos dice que existe una distosia de hombros, ¿ok? Porque básicamente no ocurren los mecanismos normales del trabajo de parto. Esto se visualiza como el signo característico del signo de la tortuga, que es cuando existe la cabeza retraída contra el periné sin rotación externa. Y el manejo se hace con ayuda de un anestesiólogo, un pediatra y un ayudante. Esto, primero tenemos que realizar un drenaje de la vejiga, se debe ampliar la episiotomía y se tiene que emplear la maniobra de Christeler en conjunto con la maniobra de McRoberts, que como ya vimos, la maniobra de Christeler es básicamente oprimir un ayudante de manera suave lo que es el fondo uterino. Y la maniobra de McRoberts ya la vamos a ver. Entonces, distosia de hombros tiene consecuencias para la madre y para el feto. Si es para la madre, puede ocurrir hemorragias, laceraciones, desgarros, atonía uterina. Si es consecuencia para el feto, puede ocurrir una morbimortalidad, lesiones del plexo braquial, fracturas y luxaciones. Ahora vemos, maniobra de los hombros puede ser maniobra de Christeler, maniobra de McRoberts, que también se conoce como maniobra de rana platanera, la maniobra de Woods, que es saca corcho, ahora hice un poquito el nombre, que es lo que vamos a hacer, la maniobra de Rubin y la maniobra de Sabanelli. Entonces, la maniobra de McRoberts, ¿en qué consiste? Que básicamente nosotros vamos a venir y vamos a agarrar lo que sería las piernas de la madre.
Es decir, nosotros vamos a venir y vamos a soltar las piernas de la madre de la mesa ginecológica, flexionarlas fuertemente y desplazarlas hacia afuera. ¿Okay? Entonces la llevamos hacia la madre en relación con lo que es ella, hacia adelante, y nosotros vamos a buscar llevarlas hacia afuera también al mismo tiempo. ¿Para qué? Porque esto ayuda a desplazar y llevar hacia afuera lo que es básicamente el pubis y baja el sacro, ampliando lo que es el diámetro con el fin de desencajar el hombro anterior o el que está obstruido. En el proceso también podemos venir y podemos emplear lo que es la maniobra de Christeler para favorecer lo que es este proceso, es decir, para desencajar el hombro. Y ya nosotros vemos, aplicamos una presión suave y se aplica en conjunto, pues. La maniobra de Woods, que básicamente también conocida como sacacorcho, consiste en introducir la mano por la espalda fetal y rotar el hombro posterior en un ángulo de 180 grados por el fin de desencajar el hombro anterior. La maniobra de Rubin consiste en introducir la mano con el fin de desplazar uno de los hombros hacia el tórax para que luego se desobstruya, es decir, básicamente lleva la manito hacia el tórax del fetico. La maniobra de Savanelli es básicamente una reposición de la cabeza a occipito anterior o posterior. Esto se hace bajo la administración de 0,25 miligramos de terbutalina para provocar la relajación uterina, una flexión cefálica y empuje lento dentro de la vagina. Luego se realiza la cesárea. Es decir, esto es como volver a reintroducirlo para después sacarlo por cesárea. Ya también un proceso de, por ejemplo, la ecleidotomía, que es básicamente una sección de una o ambas clavículas, en caso de que exista un fracaso en las maniobras anteriores o en su efecto, que básicamente el feto esté muerto. ¿Bien? Y básicamente con todo lo que hemos mencionado hasta ahora, vamos a hacer que sean anomalías de variedad de posición occipito posterior, que va a estar mirando hacia arriba. En la mayoría ocurre una rotación espontánea a variedad anterior. En el 5% de casos existe una persistencia por baja estatura, por fetos macrosómicos, por estrechez pélvica o anestesia conductiva. Sin embargo, realizar la rotación digital o instrumental, como por ejemplo con el forceps tipo left o una rama de cualquier forceps, o una extracción de posterior, por ejemplo el forceps tipo Dewix o Havox-Dennen. Las complicaciones pueden ser un descenso prolongado o detención sospechado en caso de dilatación completa y cabeza de primer o segundo plano. Bueno, complicaciones esencialmente es que tenga un descenso prolongado, pues, o detención directamente. La parte occipito-transversa puede ser una rotación espontánea o digital en su mayoría de las veces. El fracaso se debe a una pelvis platipiloide o cabeza profundamente encajada y moldeada. Puede existir una rotación instrumental a variedad anterior o posterior, ya sea por una extracción transversa o oblicua con fuerzas de Kieland. Y ya, eso sería todo. Entonces les dejo con esta frasecita donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Hipócrates. Muchísimas gracias por su atención. ¡Chao! Tucu, tucu, chucutu.